Buenas tardes, estamos en el Mostrador Televisión, show de actualidad, la otra manera de mirar las noticias, con Fernando Wilson, quien es licenciado en Historia. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la Es invitación. profesor de la de Artes... Facultad de Artes Liberales Facultad de de la Artes Universidad Liberales. Occidente. Era la Facultad Exacto. de Arte de la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades, donde está el Departamento de Historia, Departamento de Filosofía, Literatura, Expresión Oral. Tú vas a presentar un nombre, muy facho en el nombre, ¿eh? De alguna manera es el estilo. El estilo. Pero muy interesante, además, Fernando es diplomado en Gestión y Recursos de Política de Defensa, es un académico reconocido en estos temas, profesor concurrente en la Academia de Guerra Naval, investigador asociado. Es decir, tiene un currículo lo suficientemente grande para que hablemos de seguridad dura. Vamos a hablar un poquito de Haití, pero vamos a hablar además de las condiciones en las cuales la seguridad se está desenvolviendo en el mundo moderno. ¿Tú estás de acuerdo que la seguridad es colectiva y al mismo tiempo cooperativa o es seguridad de bloques? ¿Cómo es? A ver, bueno, primero que nada, aclarar que yo hablo aquí básicamente como profesor de la universidad. Naturalmente, como académico. Y como académico, digamos, estrictamente en términos individuales y personales. Yo tiendo a coincidir en el sentido que Chile tiene que cumplir una función dentro de una seguridad cooperativa y colectiva. Claramente Chile es parte de una sucesión de sistemas y de poder a nivel global, de los cuales ha obtenido grandes beneficios. Chile está sumado a la globalización. Chile tiene una de las economías más abiertas de la Tierra, si es que no la más abierta, en virtud de la enorme cantidad de tratados de libre comercio que ha firmado. Y eso implica que tiene que también ser parte de la responsabilidad de cautelar el sistema que nos ha permitido, en último término, reducir sustancialmente los índices de pobreza. Más allá de que entremos en la discusión fina de si es un punto más o un punto menos la metodología o lo que fuere, el hecho concreto es que la sociedad chilena hoy día se encuentra en condiciones materiales de vida superiores a las que tenía décadas atrás, y eso es gracias a la participación en este sistema. O sea, tú dices que, de acuerdo a la posición que Chile tiene en el medio internacional, está obligado a tener Absolutamente. presencia. Chile tiene que tener una presencia internacional que va mucho más allá meramente de la mera expresión de buenas palabras, digamos, o la participación en los órganos tradicionales. Tiene que cargar parte de su carga. Y en ese sentido, digamos, solo puedo repetir una frase que en su momento se planteaba durante la Guerra Fría respecto a Irlanda, digamos, desde la OTAN. Irlanda obtenía los beneficios de ser parte de Occidente, ser parte de Europa, pero al no ser miembro de la OTAN, tenía lo que se llamaba el free ride, el viaje gratuito, digamos, en la seguridad colectiva que proveía la Alianza Atlántica. Los irlandeses llegaron incluso a consolidarlo como parte de su política exterior. En esas épocas era tolerable. Hoy día ya no hay la posibilidad, y además Chile no tiene la posibilidad o la posición internacional para poder instalarse en esa no hay viajes gratis. No existen, there's no free lunch, no hay almuerzos gratis en el mundo global, y Chile tiene que entender esa situación. Desde este punto de vista, entonces, la presencia de Chile en Haití, ¿es parte de esto que tenemos que pagar o es un convencimiento de política exterior? ¿Cuál es tu opinión? Chile está en Haití. Quizás sería importante separar dos fases claras. Chile ingresa en Haití como parte de una fuerza de estabilización, en el marco de una enorme inestabilidad política generada... Y crisis humanitaria. Y crisis humanitaria que de alguna manera se ha convertido ya casi en permanente en este estado caribeño, digamos, ya desde hace décadas. El objetivo inicial chileno era la estabilización de una situación caótica para permitir, desde esa plataforma de normalidad, poder tomar medidas de mediano y largo plazo destinadas a organizar esta situación. Eso fue ya hace 6 años, y Chile pasó desde la estabilidad a proveer o a ser parte de una misión de, digamos, permanente de modernización o reorganización nacional, en la cual quizás carece o quizás la sociedad chilena no ha podido tener la perspectiva de las nuevas misiones, los nuevos objetivos, los planes, plazos y metas que Chile está persiguiendo en Haití en el día de hoy. Pero te quiero hacer una pregunta al respecto, porque si bien está claro cuál era la situación de Haití, lo que no queda claro es cuál es el propósito o el objetivo con el cual Chile concurre a la solución de Haití. Si es más bien de un ayornamiento de las Fuerzas Armadas respecto de un nuevo mundo, digamos, que exigía los desarrollos prácticos desde el punto de vista de la necesidad propia, o si es efectivamente ya un diseño de acoplamiento. Separemos las dos situaciones. Primero que nada, hablemos de objetivos específicos. En un primer momento Chile concurre convocado, digamos, por las Naciones Unidas para
para la estabilización de la situación local. Luego, esta misión deviene en una misión permanente o semipermanente, no existen plazos definidos, salvo las reiteraciones de autorización de permanencia que emite el Congreso, para un proceso de reconstrucción que no ha sido debatido ampliamente y respecto al cual no existe, al menos en la opinión pública, una visión clara respecto a objetivos. O sea, pero, por favor, sí. Al mismo tiempo tenemos otro plano de discusión que ya es más técnico respecto a la posición que cumpliría la misión en Haití en específico, respecto a la visión chilena de inserción en el sistema internacional y particularmente en lo que podríamos llamar nuestras macropolíticas internacionales. Si es que estamos buscando, digamos, procesos de acercamiento con actores internacionales primarios de carácter prioritario, por ejemplo, nuestras relaciones con Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera, nuestras relaciones con la misma Latinoamérica, y de ir descendiendo gradualmente hasta llegar incluso a argumentos de disuasión. El mero hecho de permanecer allá y hacer un papel digno podría, en algún sentido y aspecto, no global, proveernos, digamos, de una imagen de disuasión respecto a las amenazas que el Estado percibe. Ahora, el problema es que ninguno de esos planteamientos puede ser respondido sin un debate académico formal. Y ahí de alguna forma nos encontramos con lo que diversos personajes, sin ir más lejos, o hoy día mismo, digamos, el senador Andrés Alam es entrevistado en la prensa, aludiendo de alguna forma al secretismo en el cual tradicionalmente la política exterior chilena ha sido llevada. No tenemos un debate informado respecto a los objetivos y a los planteamientos, plazos, metas, etcétera, sobre los cuales podamos debatir. Ni en lo concreto, ni en lo más macro, aludiendo a lo que podríamos llamar los macrotemas de nuestra política exterior. Pero en ninguna parte del mundo la discusión fina, digamos, de los objetivos de política exterior son de opinión pública generalizada, En lo que existe en la opinión pública es la percepción de que se está haciendo bien o mal. Los debates técnicos en realidad se reservan o se quedan en el núcleo de decisores políticos. Así ocurre en todas partes del mundo. Yo matizaría eso. Por lo menos en los estados anglosajones, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos, nosotros tenemos un debate que se realiza a través de la prensa. Una prensa de alto nivel, por supuesto, pero está disponible. Es decir, todo aquel ciudadano británico que quiera estar enterado de las intervenciones en Afganistán, en Irak, o en la antigua Yugoslavia, Bosnia, Kosovo, etcétera, puede acceder. E incluso la mayor parte de esa información está disponible. ¿Y eso en el caso de Chile no es posible? Al menos es mucho más restringido y normalmente opera. O sea, tenemos un problema de transparencia entonces. En algún sentido, porque opera sobre todo a través de la tradicional mecanismo de los contactos personales de la comunidad académica, más que a través de declaraciones o planteamientos formales. Bueno, estos días hemos vivido mucho con un caso de una oficial, en fin, qué sé yo, un caso menor. Pero ese tipo de información que es muy profusa, en realidad no interesa tanto como la otra. ¿Qué es lo que están aprendiendo desde el punto de vista del modo operativo las Fuerzas Armadas ahí? ¿Cuál es el propósito? Porque otras fuerzas han tenido bastantes heridos, bastantes bajas. Exacto. Chile hace poco que el contingente chileno se vio enfrentado a una situación, digamos, de respuestas con heridos, etcétera. Pero no sabemos, o sea, no hay transparencia informativa, no sabemos en qué condiciones se está dando. La verdad es que no, al menos a nivel de debate público, esa información no llega. Y desde el punto de vista técnico, operativo, ¿qué están aprendiendo las Fuerzas Armadas en Haití? A ver, no es la función tradicional de defensa convencional, eso está fuera de la discusión. No es defensa convencional, por lo tanto suponemos que... Son operaciones paralelas de seguridad interior, de control de masas. Por lo tanto, de fuerza de ocupación. En algún sentido sí. Ahora, ahí hay que tener un cuidado con el término porque alude a dos cosas. Quizás sería importante o sería relevante retroceder un poquitito para ir recogiendo tres de los elementos que fueron quedando en el camino. El primero de ellos es el punto de las funciones que están cumpliendo las Fuerzas Armadas en Haití y que de alguna manera son las funciones que están cumpliendo diversos tipos de Fuerzas Armadas en un mundo global posterior a la Guerra Fría, en el cual ya no solamente se les pide cumplir misiones de guerra convencional. Es decir, están aprendiendo, están cumpliendo funciones que pudiéramos definir como relevantes, pero que no corresponden al menos a la definición tradicional de capacidad militar, lo que podríamos denominar para enfrentar un conflicto convencional de intensidad mediana. Definitivamente es una función diferente. El segundo punto alude a la relevancia de esas funciones. Esta es relevante, sin embargo hay que tener muy claro las fuerzas que estamos destinando para eso. Es decir, si tenemos fuerzas específicas que van a prepararse para misiones de paz, como por ejemplo la formación, la unidad Cruz del Sur, binacional con Argentina,
sería de su naturaleza prepararse en este tipo de funciones. Sin embargo, si estamos hablando de fuerzas convencionales que tienen roles alternos, ya comenzamos a una discusión que, si bien es propiamente técnica y le corresponde a las fuerzas darla, por lo menos permanece como una inquietud paralela o al lado. El tercer elemento, que quizás es el más interesante, es el punto respecto al rol o función o percepción que están cumpliendo las fuerzas. El general Dunate, que fuera conocido hace algunos años atrás precisamente como segundo comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas de MINUSTAH en Haití, planteaba eso precisamente en una columna en la prensa. Es decir, el proceso de reconstrucción haitiano está tomando un plazo particularmente prolongado. El golpe del terremoto, el golpe de los huracanes, diversas catástrofes, ahora el cólera, que ya pareciera ser que se está confirmando que efectivamente sí llegó de la mano de o al menos el brote epidémico surgió del campamento nepalés de fuerzas del MINUSTAH, más allá de que lo hayan traído ellos o no, nos genera una situación en la cual la opinión pública haitiana está comenzando a demostrar una frustración frente a las promesas de una reconstrucción que nunca llega. Ahora, esto se combina con el muy complejo panorama político-electoral que Haití está viviendo. En los últimos días se publicaron los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, generando una convulsión política interna tremenda al existir gruesos grupos de población que se sienten estafados o engañados en el proceso electoral. Esas circunstancias están generando una opinión de base en el cual al menos algunos sectores de la política haitiana están comenzando a ver a la MINUSTAH asociada al gobierno o a la administración actual haitiana, y por lo tanto están pasando a comenzar a ver, o al menos está comenzando a abrirse la opción de comenzar a ver a los cascos azules como involucrados o como parciales respecto al debate político interno. Pero abiertamente han dicho son fuerzas de ocupación, abiertamente han dicho vienen a entorpecer, no queremos más, hay manifestaciones y han habido enfrentamientos. Enfrentamientos que han implicado, si bien no estos enfrentamientos específicos muertos, sí una cantidad elevada de heridas en otros contingentes, gracias a Dios, no el chileno. Wilson, sobre este tipo de intervención, era desde hace, yo no diría meses, sino años, desde hace bastante tiempo que se viene observando que las condiciones estructurales para rehabilitar Haití no pasan por la fuerza militar. A ver, evidentemente. Y entonces nos metimos como país en un callejón sin salida. Sí, no, en el sentido de que tenemos que definir, o eso va a ser el resultado de un proceso decisorio, un proceso de debate nacional en el cual lleguemos finalmente a una opinión país respecto a qué es lo que estamos buscando allá. Nosotros hoy día ni siquiera podemos definir si es que la presencia es útil o es inútil, porque al no definir objetivos claros, socializados, digamos, a nivel de opinión pública, no podemos ni siquiera emitir ese juicio. Ahora, ¿cuál es la parte compleja en esto? Haití lo que necesita en este momento es un proceso de reconstrucción. La opinión que está surgiendo, la opinión pública, plantea que ese proceso se está tremendamente retrasado. Y la opinión internacional es que los haitianos en general no tienen las instituciones ni las capacidades para poder gobernar o para poder llevar a cabo ese proceso de reconstrucción. No tienen procesos primarios esenciales. De construcción de Estado, de construcción de nación, etc. En una crisis de esa profundidad existen dos tentaciones, dos polos de reacción. Uno, ambos extremos por supuesto, uno es simple y sencillamente marginarse. Yo no comprometo país X o país Y. Me salgo de aquí porque este es un pantano. Y porque no voy a ninguna parte porque el dinero que yo aporto no está produciendo resultados prácticos. ¿Y el otro? El otro extremo es directamente involucrarse en un proceso de reconstrucción en el sentido de una suerte de supremacía, digamos una visión de arrogancia supremacista en el cual yo los voy a desarrollar. Los conceptos tan en boga durante la década de los 90 de nation building y state building, de construcción de Estado y construcción de nación, que nos llevan a intentar traspasar o extrapolar una visión predominantemente occidental de Estado a una sociedad que todavía no ha llevado a cabo los consensos sociales básicos. Con una visión así, se lleva al punto en el cual se comienza a construirles un Estado a los haitianos, un Estado en el cual ellos comienzan progresivamente a perder voz y voto respecto a los modelos, respecto a las estructuras, respecto a las plataformas. De ahí a la colonización, de ahí a la ocupación, hay un paso.